¿Los ciudadanos pueden esperar más en este tema? Por ejemplo, hoy alguien hablaba ya de un procedimiento abierto también contra Javier García Ramírez, el secretario de Obra Pública. Bueno, insisto, no podríamos hablar de casos específicos o dar nombres, debemos ser muy cautos y debemos siempre respetar los derechos de las personas. Lo que sí te puedo asegurar es que mi gobierno siempre estará aplicando la ley, que nadie está por encima de la ley y que incluso esto aplica para los actuales funcionarios, que yo le invito a los ciudadanos a que puedan denunciar cuando hay algún acto de corrupción, que por ejemplo a través del programa de usuario encubierto hemos podido ya sancionar algunos ex trabajadores al servicio del Estado, que a través del programa Honesto con la denuncia ciudadana hemos también podido sancionar e incluso presentar ante las autoridades correspondientes a exfuncionarios del gobierno estatal, pero no han sido suficientes. A mí me gustaría realmente que para erradicar la corrupción haya una alianza entre el gobierno y la sociedad para actuar en consecuencia cada vez que se presente algún acto de este tipo, y que cuando haya elementos jurídicos para poder proceder, mi gobierno lo hará, no antes, porque he visto que en algunos gobiernos estatales se dan los litigios a través de los medios de comunicación y hemos visto cómo a exgobernadoras o exgobernadores los están cuestionando y los están acusando a través de los medios, pero no hay elementos en contra de ellos, o cuando se han presentado supuestos elementos, pues no ha pasado absolutamente nada. Incluso el gobierno federal ha llevado a cabo acciones en ocasiones en donde incluso se detiene a una persona y unas horas después está en la calle tranquilamente porque no hubo elementos suficientes. Nosotros cuando actuamos es porque hay elementos para hacerlo, y prueba de ello es que no solo detuvimos al exsecretario de Salud, sino que ya hay un auto de formal prisión. 3 preguntas para terminar, gobernador. Seguridad pública. En un entorno complicadísimo, más de 47,000 muertos en esta guerra contra el narcotráfico, Puebla logra mantener como uno de sus valores, como uno de sus baluartes, la seguridad pública en tiempos muy difíciles. Es un punto muy importante y que espero que se haya podido transmitir en mi informe, que eso no ha sido producto de la casualidad ni de la suerte, sino que ha sido producto de un trabajo intenso de mi equipo, donde el secretario de Seguridad Pública, el procurador, también por supuesto el secretario general de Gobierno, así como el secretario del Consejo Estatal de Seguridad, han hecho un gran equipo y que lo hemos hecho en coordinación con el gobierno federal. Hemos tenido el apoyo del Ejército Mexicano, hemos tenido el apoyo de la Policía Federal, de la PGR, del CISEN, de los municipios con quienes nos reunimos semanalmente para poder evaluar la situación de seguridad. Lo hicimos ver el día de ayer en el informe con los más de 7,000 presentados ante las autoridades, mostrando que Puebla es el 5º estado que más personas ha presentado ante las autoridades o detenido por narcomenudeo, y lo hicimos también mostrando que mi gobierno fue el 4º en el país en lograr certificar un centro de control de confianza, que hemos más que duplicado el número de evaluaciones que se han realizado a los elementos. Es decir, ha sido un trabajo realmente complejo, le hemos destinado más recursos, pero también, sobre todo, hemos podido trabajar en coordinación con otros estados y con la federación y los municipios. Pobreza. La Secretaría de Desarrollo Social tuvo fuertes alteraciones a lo largo del año. Primero se ausentó Emi Camacho un tiempo, luego se fue a la delegación, entró Néstor Gordillo ya se fue. ¿Estás tranquilo con lo que se está haciendo en la Secretaría de Desarrollo Social, pese al movimiento de titulares? No sé, Emi Camacho es Miriam Maravián. Miriam Maravián, perdón. Bueno, evidentemente que el que Miriam Maravián se haya ido a la Sede Sol fue una ayuda, porque ella conoce la situación del Estado y que nos permitió mejorar la coordinación con el gobierno federal en un rubro importante. Yo te diría, por ejemplo, que el programa Oportunidades, gracias a las gestiones que estuve realizando ante la Federación, tuvo el crecimiento más grande en la historia el año pasado en el estado de Puebla. Crecieron muchísimo las afiliaciones al programa, por eso comentaba yo ayer que incluyendo el programa Oportunidades hay 474,000 personas que reciben becas en el estado
de Puebla. Y por otro lado, decirte que Néstor Gordillo ya estaba como subsecretario, entonces cuando decide Miriam Arabián ir como delegada de Sedesol, no hubo mayor complicación en que Néstor pudiera subir a ser secretario. Ahora que Néstor me pide la oportunidad de ir a buscar la candidatura a diputado federal por el Distrito 12 de Puebla, pues evidentemente dejamos a alguien que conociera el área, Germán Jiménez, que había sido el coordinador de delegados en la dependencia y que se había ido a Gobernación recientemente como coordinador de delegados en la Secretaría de Gobierno. Como director general de Gobierno estaba, de hecho, y lo mandé de regreso como encargado de despacho, porque tenemos que definir el papel de Sedesol. Quiero decirte que desgraciadamente Sedesol es una dependencia que antes no existía. Cuando yo fui secretario era Finanzas y Desarrollo Social, que la principal labor de la Secretaría de Desarrollo Social en aquel tiempo era revisar los expedientes que presentaban los ayuntamientos en base a la ley del federalismo hacendario, en donde para cada obra que iban a ejecutar con ramo 33, el gobierno estatal tenía que autorizar el expediente y se tenía todo un equipo de revisión, de seguimiento de las obras, en donde la Secretaría validaba los expedientes y posteriormente supervisaba el ejercicio de los recursos. Quiero decirte que en mi gobierno, y sobre todo con las adecuaciones que se han hecho a la ley, no se está condicionando de esa forma a los presidentes municipales. Como llegan los recursos del ramo 33, inmediatamente los entregamos de manera pública, a diferencia de lo que se hacía en administraciones anteriores, porque los municipios son un orden de gobierno al igual que es el gobierno estatal y tienen que ser responsables del manejo de los recursos que por ley les corresponden, de tal suerte que el gobierno estatal ya no hace esa función, pero era la principal función que realizaba la Secretaría cuando estaba como parte de Finanzas. Posteriormente se crea la Secretaría de Desarrollo Social y vemos cómo particularmente el sexenio pasado, pues con un protagonismo más político, buscando el poder tener una mayor incidencia, crece mucho la estructura de la Secretaría. Sin embargo, insisto, las funciones que tiene no justifican el tamaño de la dependencia, por eso lo hemos venido reduciendo y tenemos que pensar cuál va a ser la función específica de la Secretaría. Por ejemplo, en materia del programa indígena, nosotros teníamos el programa sectorizado a desarrollo social, pero después de que se realizaban los expedientes en desarrollo social, se tenían que pasar a infraestructura, aprobar en infraestructura para ejecutar en infraestructura, y esto nos tomaba más tiempo, y obviamente eso impacta la eficiencia. Hablando con Xavier Abreu me decía, oye, me parece que están duplicando, o que ejecute la obra pública de desarrollo social, o que las funciones pasen a infraestructura. A mí me parece que en la medida en que concentramos funciones en dependencias y especializamos a una secretaría como es infraestructura en todo lo que es obra pública, creo que se puede ser mucho más eficiente a un menor costo. Entonces, acabamos, eso fue hace una semana o 2 semanas, que transferimos las funciones de ejecución de obra pública del PIBAI a la Secretaría de Infraestructura y la revisión de expedientes. Entonces ahorramos un paso en términos de la burocracia que existía antes y de la tramitología. Yo voy a tratar de eficientar el gobierno. Obviamente también estoy valorando que otras cosas sí deberían de estar en desarrollo social. Por ejemplo, ahorita tenemos el Consejo de Vivienda, que está como un organismo descentralizado, sectorizado al Ejecutivo. Antes estaba sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. Yo he estado valorando, y solamente es una valoración, estaré haciendo la evaluación correspondiente con mis secretarios, que pudiéramos fusionar. Yo estoy buscando cómo reducir el gasto operativo del gobierno. Claro. Ya se redujo de manera muy significativa, más de 600 millones de pesos en el 2011, pero en la medida en que yo pueda hacer que el gobierno cueste menos, va a poder hacer más. Los ahorros que pueda yo tener en gasto operativo o en gasto corriente se pueden traducir en más obra
y en más programas sociales. Entonces, estamos valorando qué áreas podemos todavía fusionar y cómo podemos eficientar el gobierno. Una de esas posibilidades es que el área de vivienda pase a ser una subsecretaría en desarrollo social.